El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde esta tribuna, ustedes tienen voz y voto en la manera de hacer televisión en nuestro canal. Para ello, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Que la Comisión Nacional de Televisión desapareció, que la situación económica de los canales es preocupante, que las programadoras, los anunciantes y hasta los porteros son malos y malas, y para completar que los televidentes están apagando los televisores. Todo lo anterior ha llevado a afirmar que la televisión nacional está en crisis. ¿Pero realmente está en crisis nuestra televisión? Acompáñenos esta media hora porque con todos somos 1 TV. Para ello nos acompaña Germán Llances, analista de medios y periodista en diversos medios como Cromos, Nueva Frontera, El Espectador, El Tiempo, Canal, Capital, RTBC, exdirector de la especialización de televisión en la Universidad Javeriana, en fin. Germán, bienvenido a 1 TV. Mario, muchas gracias por la invitación y es un tema, la respuesta no es fácil, es un tema muy complejo. Pues muy bien, esa misma pregunta salimos a hacérsela a los televidentes. ¿Ustedes creen que la televisión está en crisis, está en declive? Veamos qué contestaron. No, pues la verdad, yo sí creo que la televisión está en decline porque en estos tiempos pues es muy amarillista, no dicen las cosas como son. Y pues la verdad, yo sí he dejado de ver un poco televisión por eso. Prefiero ver, digamos, canales de otros países y eso, son más interesantes. Mi nombre es María José Bautista y la televisión sí creo que está en declive. Yo no suelo ver mucha televisión, creo que ahorita casi no es necesaria. Mi nombre es Sandra Ramírez. He dejado de ver televisión a causa de que ahora solo muestran por televisión sicariato y mucha drogadicción. El mundo cada día se está destruyendo en esta tierra y veo que la televisión no lleva a nada bueno sobre la tierra. Muchas gracias y ha sido un placer. Igualmente para nosotros. Pero lo que uno observa en esta primera respuesta de los televidentes es que piensan que los contenidos de la televisión están en crisis. La pregunta es, en el mundo se habla de la época dorada que está viviendo la televisión. Nunca como ahora ha habido tantos contenidos, tantos soportes, tantas posibilidades y tanta audiencia. Fragmentada, diferente, localizada, pero nunca había habido incluso tantas opciones como para trabajar incluso en televisión. ¿La televisión está en crisis, Germán? Mario, yo la respuesta la partiría en dos. Yo creo que hay una crisis de modelo de negocio para la televisión abierta. Pero creo que evidentemente en cuanto a contenidos, hay muchas más plataformas, hay más fuentes, hay más periodismo, hay más contenidos, más diversos, más plurales. Entonces creo que la respuesta es un poco compleja por eso. Falta que con las nuevas plataformas, con el YouTube, con los cables, los satélites, el online, las OTT, todo esto creo que plantean nuevas formas de hacer televisión. Entonces, lo que yo veo que en el momento, tal vez la televisión tiene que ajustarse a esos nuevos desarrollos tecnológicos, porque además implican una recepción distinta por parte de las audiencias. Hoy día uno ve televisión o en el televisor de su casa, que es la manera más antigua, más tradicional, o en el celular, o en el computador, o en la tablet. Entonces, y el televidente hoy día produce contenidos. Y la televisión hoy día no solo puede verse, no solo se debe ver desde el aparato del televisor, sino es un conjunto de señales y de plataformas y de recursos donde las redes sociales entran a formar parte del discurso,
de la televisión. De pronto no creo que hablar solo de televisión, yo diría que hoy hay que hablar de productores de contenidos y de plataformas para la distribución de contenidos. Los usos y las gratificaciones de la televisión que hoy están en boga. Hagámosle la misma pregunta a Jerónimo Rivera, experto en medios. Jerónimo, ¿la televisión está en crisis o se está transformando en este momento? Por el contrario, la televisión no solo no está en crisis, sino que está en el momento más rico de transformación. Creo que estamos asistiendo a una etapa de gran transformación, de gran evolución, que nos va a replantear la idea que tenemos de televisión hasta el momento. Lo que está en crisis es el modelo de televisión que está vigente desde hace muchos años, pero la televisión, por el contrario, está más viva que nunca. Bien, entonces ahí tenemos los dos fieles de la balanza. Época dorada y televisión en crisis. Desmenucemos, Germán. Entonces, Mario, lo que pasa es que si uno mira la televisión nacional como una parte o mira la televisión internacional, entonces en las señales internacionales, en Netflix, todas estas OTT, uno encuentra unos productos de televisión sumamente bien hechos. O sea, son unas series con una calidad extraordinaria, House of Cards, una serie de productos de esta calidad que contrastan tremendamente con lo que venimos haciendo. Creo que la televisión colombiana se quedó un poco repitiendo ciertos esquemas y no se ha ajustado todavía. Lo que pasa es que el mercado publicitario nacional y un poco el tema de la concentración de la propiedad y los vínculos de la televisión abierta con la industria, los vínculos de propiedad, pues le garantizan todavía que la televisión abierta, aunque no cambie lo suficiente, sigue siendo rentable. O sea, estamos en crisis en la parte industrial. Básicamente. Y estamos en crisis en los contenidos que ofrecemos a las audiencias a través de las señales tradicionales. Claro, Mario, pero entonces no olvidemos que en Colombia la televisión es más que 2 canales privados y más que 8 canales regionales. Tenemos 24 canales locales sin ánimo de lucro, tenemos 705 canales comunitarios, digamos, hay muchos sistemas de televisión donde la gente recibe información y eso permite que haya muchos más contenidos y más temáticas que en la televisión comercial de pronto no cabe, ¿no? Muy bien. Incorporemos también a este análisis al maestro Jesús Martín Barbero, experto en comunicación y medios. Maestro Jesús, ¿en dónde radica la denominada crisis de la televisión, en la información, en los contenidos, en la parte técnica? ¿En dónde está? Para mí, la crisis de la televisión colombiana, me atrevo a hacer un poco de generalización, pero estoy hablando especialmente de los 3 canales que son nacionales, tanto el 1 como Caracol, como RCN. Y hablar de crisis me parece que es una paradoja, porque para entender que la televisión está en crisis, yo tengo un solo horizonte, y es lo que está en crisis es la relación de la televisión con el país. Porque hace muchos años yo he venido haciendo esta pregunta para investigar la televisión colombiana. ¿Qué país cabe en la televisión hoy? Esto fue una pregunta que yo empecé a hacerme cuando regresé de 3 años fuera del país. Estuve en México y cuando regresé me encontré con el vuelco. Me encontré con que había desaparecido por completo lo que fue nuestra televisión y lo que había era una concepción privada de intereses privados que se había convertido en la televisión nacional, cuando nunca había cabido tan poco país en la televisión como lo que tenemos desde entonces, desde que apareció la televisión privada. Una
cosa clave en lo que ha dicho Jesús, ¿verdad? Es la industria o la forma como se está concibiendo la industria, el negocio en televisión, la que está incidiendo en la televisión que tenemos, en los contenidos y en la ausencia de país en esos contenidos, únicamente en la perspectiva de las ganancias de esos canales privados. Eso es cierto, estoy de acuerdo con eso, Mario. Sobre todo la televisión privada se ocupa de los temas que son comercialmente rentables. Lo que no es comercialmente rentable no tiene cabida en la televisión privada. Entonces, eso termina limitando el discurso de esos canales a unas temáticas y a unas narrativas muy pocas, en detrimento pues, de una gran parte del país que está por fuera. Sin embargo, y eso hablemos de los canales privados o la televisión comercial, porque es la que tiene más influencia, la que tiene más penetración. Sin embargo, uno encuentra que hay otra televisión que a uno le guste, es de baja audiencia, pero tiene otros enfoques, tiene otras temáticas, otras estéticas. Y creo que tampoco podemos desconocerla, ¿no? Todo esto igualmente mirémosla a la luz de lo que viene sucediendo con los contenidos audiovisuales en las otras plataformas. Entonces, más allá de que la televisión comercial colombiana tenga cierta dificultad en su ajuste a los retos que le plantean las nuevas plataformas, de todas maneras el universo informativo con el que cuentan los colombianos hoy es mucho más amplio del que hace 10 años o 15 años. Y en esa perspectiva acentuemos un poco las contradicciones. Preguntémosle a Jerónimo Rivera, experto en medios, ¿cómo están los niveles de audiencia de la televisión en este momento y qué incidencia tienen en los televidentes? Bueno, de acuerdo al último estudio que acaba de ser publicado, la audiencia de televisión colombiana todavía es bastante fuerte. En nuestro país todavía la gente ve bastante televisión a través de los televisores, pero también es cierto, y por otros estudios que se han hecho a nivel internacional, que los espectadores más jóvenes cada vez prefieren otro tipo de dispositivos sobre el dispositivo del receptor de televisión. Entonces, si bien hoy todavía es bastante frecuente el uso del televisor para acceder a la televisión, creo que cada vez más va a ser muy frecuente que la gente vea televisión en otros dispositivos. Hay a ese propósito dos estudios de 2015, el estudio Siemens y el estudio Nielsen, que entregan unos resultados bien significativos, que dicen que los jóvenes ven tanta televisión como los adultos en pantalla grande si los contenidos son largos. Y si los contenidos son breves, los ven en dispositivos móviles, y eso tiene lógica. Pero lo primero que consumen los jóvenes, y eso contradice todos estos mitos, lo primero que ven son documentales, conciertos, por supuesto deportes en vivo e informativos. Yo creo que ahí se acaba un mito que era un caballito de batalla, un imaginario que teníamos todos, que los jóvenes no veían televisión en pantalla convencional. El electrodoméstico más vendido en 2015 en el mundo fue la pantalla plana de televisor, por encima de las estufas, por encima de las lavadoras, por encima de las planchas. Y eso habla de una necesidad de consumo en tres perspectivas. Uno, calidad de imagen, tamaño. Calidad de sonido, las posibilidades que brinda. Y tercero, la experiencia de consumo en televisión, Germán. Bueno, Mario, yo creo que las jóvenes y la audiencia en general igual ve televisión en la pantalla tradicional que en el celular, porque además son contenidos y son formatos distintos. Y hay algo para resaltar de lo que viene sucediendo hoy. Hoy, como la tecnología es más barata, la tecnología se ha ampliado mucho, hay muchas formas de hacerlo y es económica, entonces y es más fácil. Hay muchos televidentes produciendo televisión o produciendo pequeñas piezas que publican en canales en YouTube o las ponen a circular en las redes sociales. Entonces, digamos, esa es otra forma de producir contenidos y de consumir contenidos que tienen un impacto muy interesante, porque cuando yo sigo a alguien en internet y ese alguien publica algo, yo tengo una predisposición mayor a ver, a consumir y a aceptar esos contenidos. Cuando yo me siento frente a la pantalla y el televisor me publica lo que quiere el canal sin que yo tenga ningún tipo de vínculo personal, porque cuando yo estoy en las redes yo acepto o no acepto a mi interlocutor. Entonces, digamos, hay una mayor afinidad y creo que el mensaje es más poderoso. En las redes sociales son mensajes muy breves, muy directos, sin tanta carreta, muy directos. Muy bien. El contenido es el rey y la pantalla es la reina.
la pantalla del televisor, la pantalla del móvil, la pantalla de la tableta, etcétera. Por ahí vamos, ya seguimos con nuestro tema principal, mientras en Uno TV ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. El día de hoy tengo un tipo de queja, sugerencia. La televisión colombiana nos está aportando únicamente programas basura por medio de realities y pues los medios informativos no son los más óptimos para estar informados en todas las áreas que nos aportan. Mi sugerencia el día de hoy es que la televisión colombiana nos aporte temas que nos favorezcan todas nuestras áreas profesionales, educativos, laborales, para poder crecer personalmente. El énfasis está puesto en los contenidos. Decía Jesús, contenidos con país de fondo. ¿Qué tipo de contenidos esperan entonces los televidentes? Materialicémoslos, Germán. Yo creería, Mario, que la gente necesita, en un mundo que es cada vez más complejo, donde intervienen tantos actores, donde hay tantas voces y donde la actualidad es tan vertiginosa, creo que el televidente necesita explicaciones. Entonces, a diferencia de lo que viene sucediendo, donde los programas de opinión prácticamente en la televisión comercial abierta ha desaparecido, la gente necesita programas de debate, por supuesto, ágiles, interesantes, el contenido, la temática del momento, pero con desarrollos que le ayuden a entender las noticias y la actualidad, porque en esa medida el ciudadano puede participar en la vida del país. Se volvió a decir, no, yo veo History Channel, no, yo veo Nat Geo, yo veo People and Arts, ¿verdad? Y se volvió a decir porque no siempre eso es tan cierto. En cambio, sí parece ser cierto que las audiencias están siguiendo las series a través de Netflix, por ejemplo, que tiene una enorme audiencia en nuestro país y sigue creciendo. Esos contenidos tienen una identidad, una marca, además de una enorme calidad técnica. ¿Cómo llegar allá? Bueno, lo que pasa es que si uno compara la televisión nacional, los canales nacionales que son generalistas, es muy distinto a los canales satelitales o de cable que son temáticos. Entonces, digamos, ahí hay una manera distinta de consumo, porque cuando yo quiero ver realities o quiero ver documentales, yo busco un canal específico en el menú del cable. Cuando yo llego a un canal nacional, creo que básicamente los programas ancla siguen siendo las noticias. Las noticias en la televisión nacional son los programas ancla. La gente ve el noticiero y luego hace un poco de zapping por las demás señales. Aunque hay una pequeña diferencia de factura, por ejemplo, entre las series de Netflix y la producción de dramatizados en nuestro país, aún hechos con dinero y capital de la televisión privada. Ya volvemos al respecto. Demos paso a los mensajes que envían ustedes, nuestros televidentes, a nuestro correo electrónico. Nos escribe Adrián López, quien pregunta por qué el Canal 1 aún no transmite señal HD en DirecTV. Estimado televidente, gracias por comunicarse con nosotros. El Canal 1 está en proceso de implementar la señal HD con el operador DirecTV. En los otros cableoperadores ya puede disfrutar de la señal en HD. Para finalizar, nos escribe Mayo Monroy, quien de manera indignada reclama la forma en cómo se muestra a la mujer en los distintos programas de CMI. Resulta ofensivo que el cuerpo de la mujer se utilice en el noticiero como gancho para someter al televidente a instancias de las piernas de Julieta Piñeres. Además, se pregunta si la mujer en televisión debe ser usada como un objeto sexual. Apreciado televidente, hemos remitido su queja a CMI, quien asegura que las prendas de las presentadoras son otorgadas por marcas o diseñadores reconocidos que se interesan en exhibir su colección en mujeres como Julieta, quien se encuentra en el selecto grupo de las 3 top model más importantes del país. Muy bien, esa es la respuesta del concesionario. Pero hablando de país y hablando de ciudadanía, sigamos en nuestro programa construyendo eso que llamamos ciudadanía. Veamos. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Larrota y quisiera saber si lo que muestran los medios está muy lejos de construir ciudadanía. Van por otro lado, por supuesto. Inclusive cuando se hacen encuestas, uno aprendió una cosa muy importante en metodologías para asuntos sociales. Usted diga
entrevistamos a 4 ciudadanos y opinaron lo siguiente. Pero cuando usted encuentra un reportero que dice, los ciudadanos de Bogotá piensan, y entrevistó a 4. Esa es una falsa generación del Vox Populi, lo que dice la gente. Claro, ese mismo reportero después critica las encuestas porque no han presentado su metodología. Ahí hay un problema en lo que tiene que ver con la noción de los ciudadanos. Tomarse la vocería de los ciudadanos. Segundo asunto, hoy una parte importante del país está muy pendiente de lo que pasa en el proceso de paz. Cuando uno observa un noticiero del fin de semana, casi que cualquiera de los canales está, lo voy a decir, y van a identificar fácilmente dónde lo estoy diciendo, ladrones al acecho, violencia, atracos, eso le diría al país que la lógica del país está en eso, mientras que hemos encontrado una disminución significativa de los homicidios. Prácticamente estamos en condiciones del conflicto armado similares a las que había hace 40 años en términos de marcadores de violencia. Es decir, la naturaleza de la agenda que ponen los medios está muy lejos de lo que sirve para construir ciudadanía. Pensando en el país del presente y el futuro, aquí en Uno TV estamos empeñados en la necesidad de construir ciudadanía. Muy bien, veamos qué están diciendo las audiencias en las redes. Vamos con Lina Panteves. Hola, Lina. Hola, Mario. Para el día de hoy nos escribe Santiago Munevar 93 y dice: felicitaciones al Canal 1, especialmente a Noticias 1. Qué grandes son. Bien, es un noticiero de manera reiterada premiado en distintos ámbitos nacionales. Por algo será. ¿Qué más dicen, Lina? Nuestro siguiente comentario también en Instagram nos escribe Vale DPG. Y dice: me gusta ver mucho televisión, pero me parecen Las Mañanas con Uno un programa con poco contenido. Mónica Molano no me gusta como presentadora. Muy bien, Lina, gracias. Esa es la magia de la televisión. Tenemos distintas formas de recepción, distintos gustos. Nos caen bien unas personas, otras no. De eso se trata la televisión, en eso consiste la oferta televisiva. Germán, volvamos sobre nuestro tema central. ¿Qué podemos rescatar de la televisión actual que sea ejemplo a seguir y a mantener? Bueno, yo veo en cuanto a la factura técnica, creo que ha habido un gran avance. Se ha perdido mucho el tema de los contenidos. Estamos hablando de la televisión comercial abierta, ¿cierto? Me gusta que la televisión comercial abierta se haya atrevido a sondear temáticas duras para el país, como el tema del narcotráfico, como el tema del paramilitarismo. Hay algunas series que se han ocupado del tema. Las audiencias piensan que de pronto con demasiada insistencia, pero es un tema que es tan ligado a la historia del país, de la historia reciente, y es tan dolorosa, que seguramente el país necesita verse en eso y para poderlo asimilar y poderlo debatir. Me parece que hay un aporte importante en ese sentido, ¿no? Es la capacidad de mirarnos en esas temáticas que son muy difíciles. Muy bien, Germán. Regresemos con nuestro experto y maestro Jesús Martín Barbero. La academia y las personas que están encargadas de la formación de quienes trabajan en medios de comunicación están cumpliendo con su rol para evitar esta crisis de la que venimos hablando. Mira, decir la academia en el mundo de comunicación, es decir, una inmensa mayoría de programas privados, formando malos periodistas, peores realizadores de audiovisuales, pero aprobados por el ministerio. ¿Sí? O sea, hoy hay, cuando nosotros abrimos, cuando yo abrí en la Universidad del Valle, el año 75, un programa de comunicación que no tenía nada que ver con periodismo, relaciones públicas y publicidad. Tenía que ver con Cali y sus modos de comunicarse, entre clases sociales, entre culturas musicales, entre culturas visuales. Eso fue lo que hicimos en Cali, al menos yo, durante 22 años, desde el 75 hasta el 97. ¿Sí? Y de ahí salió lo que ha salido. El único lugar donde un pequeño programa con una maestría hace cine.
y ha posibilitado a un montón de gente joven abrirse a la posibilidad de hacer cine. Así después, evidentemente, las limitaciones económicas sean muy grandes. Entonces, lo que quiero decir es que sí hubo, pero yo dudo de que fuera de lo que está pasando en la Nacional, en la de Antioquia, en la del Valle, quizás un poco en el Externado, en la Javeriana, ¿sí? Fuera de estas grandes universidades, que son las universidades grandes, que tienen una cierta concepción grande hasta de comunicación. El resto, donde está la inmensa mayoría, lo que sacan es lo que sabemos. Enorme responsabilidad para quienes llevamos con honor el título de docente, Germán. Así es. Yo veo una cosa, Mario, con respecto a la televisión de ahora, en relación con la anterior, es que, y como complemento a la respuesta mía anterior, que me quedó dando vueltas algo en la cabeza, es que la televisión de los años 80, que es tan celebrada y que hemos construido como un pedestal para esos años, lo cual además es válido y es necesario, es una televisión que nos narraba como país desde el costumbrismo. En cambio, la televisión que yo veo hoy nos narra desde los conflictos de país. Entonces creo que son dos formas y dos países distintos y yo creo que ambos son válidos. Muy bien, un último interrogante en este programa para Jesús Martín Barbero. ¿Qué retos tienen las audiencias para no quedar atrapados en una televisión que no les gusta? Lo que yo me pregunto, cuando hablamos de televisión colombiana, es cómo es posible que no tengamos una televisión pública colombiana compitiendo en serio con esos dos mamarrachos de televisión que son Caracol y RCN, ¿sí? Donde claramente las imágenes de este país están subordinadas, primero, a una teatralidad vieja, que no tiene que ver con la televisión de hoy en el mundo. Y lo peor, que utilizan el país para hacer su negocio, ¿sí? Así es imposible que los colombianos se reconozcan. Otra cosa es que no tengan otra cosa que ver, sin pagar, ¿sí? O sea, la mayoría de la gente de este país está atrapada en esos dos canales privados, que además engañan a la gente haciéndola creer que esa es la televisión de hoy. Y lo que más me hiere, después de muchos años de investigar televisión, ahora yo quiero que vean, siquiera, porque hace 20 años que desapareció la editorial que publicó mi libro sobre televisión, que hizo una investigación sobre las telenovelas colombianas que iba mucho más allá de las telenovelas, porque pasaba mucho país por esas telenovelas de los años 80, ¿sí? Y lo que quiero decir es, ¿cómo es posible que el país se aguante, que quien le informa a la inmensa mayoría de los colombianos, claro que los canales regionales, digamos que ahí puede haber un poquito de... Pero lo que yo viví en Cali, porque yo ayudé a que naciera Telepacífico, y trabajé durante muchos años en el comité de programación del Telepacífico en Cali, era realmente acercar la televisión a la vida de la gente. Y digo, hoy los propios canales regionales han mal aprendido de las televisiones privadas. Se parecen mucho más a las privadas que a las públicas. Acercar la televisión a la gente. Germán, ¿qué retos
¿Le queda entonces a la televisión para volver a conquistar las audiencias? No, yo creo que en la medida en que la televisión represente, la gente se siente representada en los contenidos y en las imágenes en la pantalla, creo que la gente desarrolla fidelidad y se interesa por lo que está viendo en la televisión, pero cuando la televisión es ajena a los verdaderos sentimientos del televidente, creo que la audiencia migra para otros contenidos y otras plataformas, ¿no? Muchas gracias, Germán, por habernos acompañado. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana es la cita. No se olviden de ver 1TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, acercarse a la Avenida El Dorado, 85D 55, local 107 en Bogotá. Aquí escucharemos sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.